todas, a todos. Una pequeña disculpa, hemos tenido problemas en esta zona por todo lo que ha pasado con el internet. Es una zona de alto contagio, ha habido problemas en las conexiones. Entonces, bienvenidas, bienvenidos el día de hoy al conversatorio después del gran confinamiento, procesos educativos. El día de hoy tenemos la felicidad enorme de tener aquí al doctor Prudenciano Moreno. Me voy a permitir dar una pequeña biografía de él, muy pequeñita, alrededor de 15 hojas, no es cierto, no se lo crean. Es un colega, profesor de educación primaria de la Escuela Normal Federal Quinto de Navojoa, Sonora, licenciado en Sociología por la UAM, maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y doctorado en Economía en el área de Ciencia y Tecnología por la UNAM. Obtuvo el Premio Nacional de Tesis en Economía en 1980, el Premio de Investigación Económica Jesús Silva Gelso del IE de la UNAM en el 91, en segundo lugar, Premio de Investigación en Administración Pública en el 92 del INAH, en segundo lugar, Premio de Ensayo Sociológico Latinoamericano en el 82 del Gobierno del Estado de Puebla y el Premio de Ensayo Educativo del 93 del INAS. Sus publicaciones más recientes son el Proyecto Académico y Política Educativa en la UPN, 1978-2007, una visión retrospectiva, Crítica de la Política Gubernamental para la Educación Básica en el sexenio 2000-2006, en David Pedraza y otros, coordinadores, México UPN 2007, sus líneas de investigación, globalización y tecnología, la formación docente en México y la sociedad del conocimiento y el liberalismo. ¿Por qué este conversatorio? Creemos que sin duda estamos atravesando una coyuntura histórica que marcará a las futuras generaciones en todos los ámbitos, sociales, culturales y sobre todo educativos. Nada será ya lo mismo. A la ya crisis de la educación a nivel mundial, esta pandemia vino a dar un golpe certero para redefinirnos desde lo educativo. Son varias vertientes: cómo nos miramos, cómo establecemos esa relación dialéctica profesor-alumno, cómo vemos y nos ve el otro. Ese sujeto cognoscente que bien a bien apenas entiende este cambio histórico monumental. El imaginario docente cambiará. ¿Bajo qué premisas? ¿Bajo qué nudos problemáticos? El discurso neoliberal de las competencias educativas estará por encima de lo socioemocional. Lo alternativo, romper el modelo de la vieja escuela y sus cuatro paredes, en un mundo cada vez más precarizado, sin acceso a internet, a la big data, a la inteligencia artificial. Los últimos datos, los más recientes, nos indican que el gran ganador de esta crisis hay dos: las empresas que juegan el rol en la red, Amazon, Netflix, y querámoslo o no, China y su modelo económico. ¿Cuáles serán entonces nuestras voces, nuestra palabra, nuestro mirar en este nuevo mundo que está emergiendo? Por eso este conversatorio, rescatar voces desde la docencia, para delinear desde la trinchera de lo educativo, como lo estamos viendo, como lo miramos. Esto va desde lo socioemocional, desde lo no parametral, desde otro constructo que permita dar salida a una frase hoy tan urgente: nada humano me es ajeno, por cierto, de mi alma mater. Vale pues, estas voces que se oigan, pero más que sean praxis para recorrer el camino tan complicado de lo educativo, hoy tan necesario. Año del gran confinamiento 2020. Le damos la palabra al doctor Prudenciano Moreno. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento al Colegio Quetzal por la invitación para esta charla transmitida, que es la educación emocional. Quisiera comenzar diciendo que la educación emocional aún es un tema tabú en la formación de docentes y en general en el sistema educativo, puesto que esta educación hasta ahorita no ha existido. Y no ha existido por la falta de preparación de maestros que se encarguen de otorgarla. Entonces es una historia pendiente todavía,
que se instaure la educación emocional para atacar las problemáticas complejas como son los miedos del ser humano, que únicamente pudieran ser atendidos mediante este tipo de educación. Y entonces la pandemia nos dejó como lección de que es necesario cambiar el foco de la orientación educativa que ha estado hacia afuera, con el modelo de educación basado en competencias, las tecnologías de la comunicación y la información, la evaluación estandarizada hasta hace poco y la gestión escolar estilo administración empresarial. Todo ese foco educativo que hoy en día se ha manifestado hacia afuera, la lección que nos deja la pandemia es que debe de manifestarse el foco educativo ahora hacia adentro, es decir, hacia el interior del ser humano. Y para ello, la necesidad de dar una educación emocional para que deje de ser un tema tabú y sea parte de la orientación curricular de todas las escuelas, tanto del sistema público como del sistema privado. Bien, entonces, ¿qué debemos entender nosotros como mensaje que nos deja la pandemia? En primer lugar, que vivimos en una sociedad del miedo, pero que ese miedo no ha sido trabajado, no ha sido comprendido, no ha sido elaborado y por lo tanto está presente en toda la población. Ciertamente no estamos hablando de un tipo de miedo que se refiere a la necesidad de la supervivencia, un miedo primario donde hay un ataque y hay que huir. No, estamos hablando de un miedo más profundo, un miedo que viene incrustado en la sociedad desde muchos siglos y milenios atrás y que repercute hasta nuestros días. Entonces, no hay una estrategia hasta ahorita para enfrentar ese miedo y es necesario que las escuelas las generemos estas estrategias, porque de otra manera es bien sabido por miembros de la comunidad científica que el sistema inmunológico de una persona depende de tres factores. Por una parte, la salud física, por otra parte, la salud psicológica, que es donde andamos totalmente perdidos, y por otra parte, la salud de la identidad del ser humano. La educación emocional, al no estar vigente, no ha podido implementar una noción de lo que es la identidad del ser humano. Y los seres humanos crecemos con la idea de que nuestra identidad es que somos un cuerpo físico compuesto por 50,000 millones de células y que este cuerpo físico, ahí radica la clave de la salud, pero desconocemos que este cuerpo físico está manejado por otro cuerpo, que este cuerpo físico no tiene autonomía, sino que es manejado por el cuerpo mental, el cual está compuesto aproximadamente de unos 60,000 pensamientos cada 24 horas. Entonces, la identidad del ser humano ha llegado a ser únicamente esta imagen del cuerpo físico más la imagen del cuerpo mental. ¿Qué significa esto? Que tenemos una visión totalmente reducida de lo que es la identidad del ser humano. En realidad, los seres humanos no somos únicamente dos cuerpos o dos dimensiones, el cuerpo físico y el cuerpo mental, sino que somos 5 cuerpos o 5 dimensiones. Aparte de esos dos, tenemos una identidad más profunda, que es la dimensión psíquica o cuerpo psíquico, el cual es el cuerpo emocional, que es el que maneja el cuerpo mental, y el cuerpo mental es el que maneja el cuerpo físico. Tenemos un cuarto cuerpo, que es el sutil, compuesto de ética y de estética. La ética como los valores que nos componen como seres humanos, y la estética como la capacidad de apreciación de la belleza del mundo y de la vida, más allá del elemento físico. Pero tenemos una quinta dimensión, un quinto cuerpo, que es nuestra dimensión más profunda o nuestra identidad más profunda, que viene siendo la dimensión espiritual de la vida o el cuerpo espiritual. Aquí se le han dado varios nombres a este cuerpo. La física le ha llamado campo cuántico, la filosofía hindú le ha llamado el infinito, le ha llamado también la otredad. Albert Einstein le dio el nombre de la constante cosmológica, y las religiones le han llamado Dios.
se use el nombre que se use, esta quinta dimensión debe ser explicada y analizada en la educación, porque es la dimensión más profunda del ser humano. Entonces decíamos que el sistema inmunológico se basa en tres aspectos. Uno, el funcionamiento físico, que ya lo explicamos; otro, el funcionamiento psicológico; y el tercero, en la integridad de la identidad. Si nosotros tenemos en mente que somos únicamente un cuerpo físico y un cuerpo intelectual, nuestra identidad está desintegrada, está despedazada, porque le hace falta tres dimensiones. Entonces, para que el sistema inmunológico funcione de una manera óptima, es necesario establecer la integridad de la identidad en estos 5 cuerpos o dimensiones. De otra manera, al no conocer nuestra identidad, desconocemos quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, de dónde venimos y de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Eso entonces nos va a bajar nuestras defensas, y de ahí surge precisamente el mayor de los problemas para enfrentar pandemias de largo alcance como es la que estamos viviendo. El rey de todas las emociones destructivas surge de ahí, viene siendo el miedo. El miedo entonces lo podemos nosotros revelar como una emoción, como una vibración energética que surge de la falta de conexión con nuestra identidad integral. Al desconocer quiénes somos y por qué estamos aquí, de ahí es donde surgen los miedos, y entonces vamos a enfrentar situaciones complejas en una desventaja psicológica que nos va a impedir funcionar con optimismo y con eficiencia en el sistema educativo. Bien, de ahí entonces es la necesidad de que podamos nosotros introducir ya en los planes y programas de estudio esta vertiente formativa que se llama educación emocional. La otra vertiente externa debe de quedar también, pero sí debe ocupar nada más un 50% del currículum formativo para poder meter también la vertiente interna, que es la educación emocional y también del corte espiritual. Entonces vamos a dar una aproximación de lo que es las emociones, una definición conceptual, entendiendo que las emociones vienen siendo vibraciones energéticas que emitimos los seres humanos con la finalidad de darle intensidad vital a las lecciones que venimos a aprender en este planeta Tierra. Porque recuerden, todos los seres humanos estamos aquí con un propósito, estamos aquí con una misión, estamos aquí con un objetivo, estamos aquí con un significado. No estamos en este planeta únicamente para trabajar, no estamos únicamente para alimentarnos. Estas son condiciones objetivas que tenemos que atender, pero no es nuestra misión. Estamos aquí con un propósito, y ese propósito debemos de buscarnos cada uno, ya que cambia de persona a persona. Es lo que se llama el sentido de la vida. Entonces las emociones nos van a dar una idea de en qué nivel estamos vibrando. Si estamos vibrando a un nivel muy bajo, serán emociones destructivas. Si estamos vibrando en un nivel muy alto, serán emociones positivas y constructivas. Esto forma parte del autoconocimiento del ser humano. Por lo tanto, es de primer orden, una vez pasada la pandemia, comenzar la discusión y el debate sobre de qué manera vamos a introducir formación subjetiva o formación emocional en las escuelas. Bien, y de esa manera podemos nosotros librar la situación de tantas décadas de que nuestro sistema educativo haya sido enfocado hacia los asuntos del exterior, con un foco cognitivo hacia afuera del ser humano, mientras ahora se trata de revertir este foco hacia adentro. De esa manera, la educación emocional nos va a plantear una pregunta fundamental: ¿para qué educar?
Y nos vamos a topar aquí con dos grandes orientaciones, las que han ocurrido desde 1921 hasta la actualidad: educar para el mundo exterior, el modelo de educación basado en competencias, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los llamados aprendizajes por problemas, los llamados aprendizajes centrados en el alumno, la llamada evaluación estandarizada, son elementos de educación hacia afuera. Pero esto ya está y debe continuar, nada más que vamos a implementar un nuevo bloque formativo de educación hacia adentro, donde la educación sea ya para la sensibilidad. Sensibilidad quiere decir sentir al ser humano, sentir la parte subjetiva, autosentirse, pero también sentir a los demás. Es una educación para el sujeto, una educación para el mundo interior, una educación para la subjetividad. Esta parte es la parte que está haciendo falta. ¿Por qué? Porque tenemos que atender los principales desequilibrios pedagógicos que se manifiestan en el mundo de las escuelas, los cuales no podemos atenderlos con la educación hacia afuera, sino únicamente con la educación hacia adentro. ¿Cuáles son? Los investigadores pedagógicos identifican 10 desequilibrios. El primero, que los niños de hoy, desde preescolar hasta universidad, padecen un déficit de atención. Ese déficit de atención no es únicamente por problemas cerebrales como establece la neurociencia, sino es fundamentalmente por problemas psicológicos, problemas de organización de la escuela, problemas de los focos de atención que no van hacia el sujeto sino hacia el objeto, problemas de gestión, problemas curriculares y fundamentalmente porque la educación, el modelo educativo exterior no ataca la zona sensible del alumno. La zona sensible del alumno es la subjetividad, y es ahí donde está la clave de por qué aprendemos. Y aprendemos por una motivación, y la motivación es un asunto fundamentalmente intrínseco, es decir, sujeto al interior del ser humano y no extrínseco como pensaba el modelo educativo hacia afuera. Entonces, este déficit de atención debe ser también reorientado y trabajado no desde las neurociencias, sino definitivamente desde la psicología transpersonal, desde la pedagogía interior y desde la formación de la subjetividad del sujeto, porque es un problema fundamentalmente de focos de interés motivacional. Y los focos de interés motivacional es la parte más compleja de la pedagogía. Ese sería uno, pero el dos sería que también necesitamos atender el conjunto de obsesiones y compulsiones que hoy en día se manifiestan en las escuelas en múltiples conductas destructivas y disfuncionales, no tan solo para los niños, sino también para los docentes y en ocasiones también para el trabajo administrativo de las escuelas. El tercer elemento que hay que atender es la apatía o la desmotivación que nos enfrentamos los actores sociales de las escuelas, maestros, investigadores, directivos, alumnos, padres de familia, medios masivos de comunicación, que no tenemos una actitud de interés, sino al revés, de desinterés y de apatía hacia el trabajo escolar. Eso también debe ser atendido mediante una formación para las emociones. El punto 4 es que las conductas destructivas y autodestructivas del alumnado generan evidentemente un enorme desorden que desconcierta a cualquiera de los actores que atienden las escuelas. Esas conductas destructivas y autodestructivas son también por la falta de autoconocimiento, y el autoconocimiento la puede atacar únicamente una formación de carácter emocional, psíquica y espiritual. El quinto elemento es la depresión. No únicamente en México, sino en todo el mundo se muestran los elementos de depresión que hay en las escuelas y que están bajando el aprendizaje escolar, porque son temporadas muy largas las que le pasan a muchos estudiantes y también a muchos profesores, pero que no son atendidos por la falta de esta
educación emocional. Como sabemos, en el peor de los casos, el problema puede evolucionar hacia el suicidio, y las tasas de suicidios son muy altas ya en algunos países, y sin embargo es un misterio que esta educación emocional no se haya implementado pese a estos desequilibrios tan evidentes, ¿no? Bueno, el sexto elemento que hay que atender con la educación emocional es la ira y el dolor que se manifiesta en las escuelas y que también bajan la energía, la capacidad energética y también reducen la motivación para estar en una escuela. Esta ira, este dolor no es más que un coraje no expresado, y cuando se expresa sale en forma de violencia, y que entonces se convierte en un elemento muy preocupante para un desempeño escolar sano y benéfico. El séptimo elemento que hay que trabajar es la agresión, producto también de la ira o producto de las insatisfacciones y de las frustraciones que genera la vida social y económica. El octavo elemento que hay que trabajar es la excitación ansiosa que se ve en las escuelas y que es también por esta falta de estabilidad y de armonía que nos pudiera proporcionar una educación de corte emocional. El noveno elemento que hay que trabajar es la confusión sombría que hay en las escuelas, que no se sabe exactamente para qué se está educando y para qué se está formando, y el niño en ocasiones aparece confuso con respecto a los mensajes contradictorios que le envía el mundo exterior, los medios masivos de comunicación, las escuelas, los padres de familia, los amigos, el medio social y los mensajes que su propio ser interior le emite al alumno en forma de voz interna. Todos estos elementos dan como consecuencia el factor número 10, que es el miedo. El miedo entonces se ha apoderado del mundo de las escuelas de una manera sutil y está siendo un elemento fundamental para que la calidad de la educación no se lleve a buenos términos. Bien, entonces con base en estas narrativas podemos aventurar que el problema educativo central, como una primera hipótesis, el problema educativo central viene siendo la insostenible ignorancia socioeducativa sobre la condición humana, que en ocasiones aparece también como la naturaleza humana y en ocasiones aparece también como la identidad humana. Y es lo que los griegos antiguos, Sócrates, Platón, Aristóteles, le llamaron la epimeleia, o sea, la necesidad del autoconocimiento del ser humano, la necesidad del conocimiento de cómo funciona el ser humano, pero no tan solo cómo funciona el ser humano, sino también cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida, cómo funcionan las relaciones humanas, cómo funcionan las interacciones humanas, cómo funciona la inteligencia humana, cómo funciona la afectividad y cómo funciona la subjetividad. Fundamental entonces establecer que ya tendríamos que atacar el asunto de esta ignorancia sobre la condición, naturaleza o identidad humana. Esto es fundamental porque de aquí justamente provienen los miedos. Bien, entonces sería bueno que definiéramos de dónde brotan estos miedos, ¿no? Estos miedos, decíamos, brotan de esta desconexión que hay con nuestra identidad superior. Al funcionar el cuerpo físico y el cuerpo mental de manera independiente del cuerpo psíquico, del cuerpo sutil y del cuerpo espiritual, esta escisión, esta fractura provoca un abismo. De este abismo que el alumno va a ver, va a observar como un vacío interior, es decir, una nada que le va a dar miedo y que la psicología transpersonal
le ha dado un concepto complejo, porque le ha llamado gran Satán psíquico existencial. El gran Satán psíquico existencial no viene siendo otra cosa más que este abismo, este vacío, esta nada que el estudiante siente cuando no está conectado con su identidad superior. La falta de conexión con esta identidad superior, que no es otra cosa más que la dimensión espiritual de la existencia, junto con la dimensión sutil, la ética y la estética, va a provocar este vacío. Entonces el alumno, pero también el docente o también el padre de familia, van a iniciar una búsqueda constante de satisfactores a través del deseo para cubrir este vacío. Sin darse cuenta, es decir, de manera inconsciente, van a pensar que este vacío va a poder ser llenado con los elementos materiales del mundo. Entonces va a iniciar una búsqueda de lo que se llama la felicidad a través de los satisfactores materiales, como son el dinero, como son el poder económico, como son el poder político, como viene siendo la compra de cosas, la compra de mercancías, automóviles, casas, cuentas bancarias, refrigeradores, equipo, salas, territorios, terrenos, medios de producción. Todo el mundo en sí se manifiesta con una gran cantidad de mercancías, y entonces la adquisición y el consumo de estas mercancías es lo que la educación exterior va a presentar como un ideal de felicidad para llenar al ser humano. Pero el ser humano se va a topar con un fenómeno inesperado. Una vez que ha llenado totalmente ya su cuerpo de alimentos y su casa de todo tipo de adquisiciones y su vida de todo tipo de posesiones materiales, se va a topar con que todo este mundo objetivo no tan solo no le reportaron una satisfacción, ni mucho menos una felicidad, sino que todo este mundo objetivo del cual se llenó, lo único que le aportó fue más deseos, y entonces que va a tratar de satisfacer adquiriendo más cosas en un círculo vicioso sin fin, que no tiene fin, y que van a ir desconcertando cada vez más y más al ser humano. Este desconcierto es por el desconocimiento, por la ignorancia, por la falta de información, por la falta de educación, de que existe un área del ser humano que no ha sido atendida. Y esa área del ser humano que no ha sido atendida es el área subjetiva, es el área de la identidad, que la filosofía perenne, también llamada filosofía eterna, ha manifestado como las 5 grandes interrogantes o las 5 grandes preguntas de la existencia. La primera, ¿quiénes somos como individuos y como humanidad? La segunda, ¿por qué estamos aquí como individuos y como humanidad? La tercera, ¿hacia dónde vamos como individuos y como humanidad? La cuarta, ¿de dónde venimos como individuos y como humanidad? Y la quinta, ¿de qué estamos hechos? Estas 5 grandes interrogantes son las que nos van a permitir incursionar en nuestra identidad última. Como ustedes pueden saber, están totalmente excluidas del mundo de las escuelas. ¿Por qué? Porque no únicamente la dimensión espiritual de la vida está excluida del mundo de las escuelas, sino también la dimensión sutil, la ética trascendente y la estética sublime. Es decir, con la ética trascendente nos estamos refiriendo al sistema de valores más profundos y más amplios que nos podamos topar, y que no se agotan únicamente en los valores funcionales, que son necesarios desde luego, como la disciplina, el orden, el progreso, la convivencia, la sociabilidad, el respeto, la puntualidad. Son valores funcionales que ahí están y deben seguir estando. Sin embargo, cuando hablamos de valores trascendentes, nos referimos a los principios más profundos que puedan regir la vida de los seres humanos. Y entre ellos tenemos principalmente lo que es la búsqueda de la verdad, que como ustedes saben, este valor trascendente está totalmente extraviado, está totalmente perdido del mundo de las escuelas. Nos estamos refiriendo también a la búsqueda del significado de la vida, a la búsqueda del sentido de la existencia, a la búsqueda de la plenitud. Los valores trascendentales también
permiten formar en esta subjetividad que hasta ahorita ha sido un tema tabú para las escuelas. Mientras que la estética sublime nos permite apreciar la belleza de la vida y la belleza del mundo con la finalidad de que nos dé motivación para seguir incursionando en la dimensión 5 de la vida, la dimensión espiritual. Entonces, lo que nosotros vamos aquí a ver, lo que nosotros vamos a observar es que los miedos y los deseos del ser humano forman una dupla conjunta, es decir, ambos brotan porque la formación educativa ha puesto un velo, una cortina de humo al conocimiento de la naturaleza, identidad y condición humana. Muchas personas no ligan o no ligamos miedos con deseos, pero hay que hacerlo porque, como ustedes saben, el hecho de que tengamos deseos significa una cosa. Si los seres humanos tenemos deseos, lo que ello está significando es que estamos padeciendo de una necesidad. Si estamos padeciendo de una necesidad, significa que también traemos una carencia ahí pendiente. Si traemos una carencia pendiente, significa entonces que esta carencia nos está obligando a buscar una satisfacción. Y por lo tanto, significa que detrás de esta carencia y de este intento de satisfacerla está un miedo. Por tanto, miedos y deseos están unidos en un sistema psíquico que la psicología transpersonal, y uno de cuyos principales representantes es el psiquiatra suizo Carl Gustav, más bien austriaco, seguidor de Sigmund Freud. En un principio, este psiquiatra austriaco es Carl Gustav Jung, quien fue el que creó la teoría de las sombras humanas y puso como principal rey de las sombras humanas a estos miedos que estamos aquí viendo. Entonces, lo que él estableció que en el área 3 de nuestra identidad, recuerden, el cuerpo físico, 50.000 millones de células, cuerpo mental, 60.000 pensamientos por día, cuerpo psíquico, ahí Carl Gustav Jung estableció que el cuerpo psíquico no es unificado, sino que está partido en dos: un área de emociones positivas o constructivas y otra área de emociones destructivas o negativas. Los miedos y los deseos se encuentran en el área de emociones destructivas, pero otro gran conjunto de sombras también, como la ansiedad, como la angustia, como la decepción, la frustración, la insatisfacción, la desesperación, la ira, los celos, la posesividad, la desesperanza, la depresión, la desolación humana, el miedo a la soledad, etc. Entonces es un área muy vasta y muy sombría que afecta directamente la conducta de los seres humanos y que inexplicablemente la educación la pasa por alto, pese a la importancia que tiene esta área para el desempeño no únicamente educativo, sino también para el desempeño como ser humano. Entonces, ¿a qué tenemos miedo los seres humanos y cómo se manifestó en esta pandemia? En primer lugar, el propio miedo a la pandemia, que es un miedo a la enfermedad, pero que detrás de este miedo a la enfermedad está otro miedo más potente, que es el miedo a la muerte. No pudimos enfrentarlo y no podemos enfrentarlo de manera eficaz con los elementos que tenemos, sino que tenemos necesariamente que hacer una profundización, una penetración en el campo de la subjetividad para poder enfrentarlo. Entonces, ese miedo a enfermar esconde un miedo a la muerte, y el miedo a la muerte esconde un miedo a la nada, un miedo al vacío psíquico, a lo que la psicología transpersonal llamó el gran satán psíquico interior del ser humano, es decir, que siempre estamos funcionando con miedos y para llenarlo le echamos cosas a esa área subjetiva que nunca la podemos llenar, sino que nos causa más miedos en un círculo vicioso. Tenemos miedos también a la soledad, tenemos miedo al rechazo,
tenemos miedo a decepcionar, tenemos miedo a la vida, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la separación y miedo al abandono. Estos miedos entonces nos van a destruir a menos que podamos aplicar una estrategia de integridad que nos permita recuperar la identidad en la cual tanto he estado yo insistiendo aquí, ¿no? Y bueno, pues podemos dar una definición, una conceptualización del miedo. El miedo lo podemos entender como una sensación sombría, energética, muy sutil, que se cuela gradualmente en nuestro interior, retando como, metafóricamente, como una serpiente, de una manera muy lenta, casi inadvertidamente. El miedo es personal, pero también es un sentimiento social heredado y aprendido. ¿Por qué? Porque aparte que venimos de un miedo original de nuestra niñez, del propio parto que fue traumático y de las condiciones familiares en las que fuimos creados, también venimos de otro miedo que es una herencia social e histórica siniestra. Cuando nosotros revisamos las diferentes etapas históricas por las que ha pasado la humanidad, la comunidad primitiva del año 10.000, del año 100.000 al año 10.000 a.C., nos topamos con un hombre en condiciones de sobrevivencia, haciendo frente a las erupciones de volcanes, a las tormentas, a los glaciares, a las inundaciones, a los mamuts y a las fieras salvajes. Es una época entonces de miedo que traemos heredado, porque nuestro ADN tiene dos herencias, una herencia biológica, que son las características físicas, pero también tiene una herencia cultural y una herencia psicológica, donde se cuela el miedo a través de nuestro ADN. Cuando revisamos la etapa que sigue, que es la etapa de la sociedad antigua, que va al año 10.000 a.C. hasta el 476 después de Cristo, vamos a revisar que son guerras de invasiones, guerras del Peloponeso, guerras de Grecia contra Roma, de Roma contra todo el mundo, al formar un gran imperio, de sometimiento de naciones enteras, de pueblos, de comunidades, de violaciones, de ataques. Cuando pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa del feudalismo de la época medieval, que va del 476 a 1492, pues vamos a toparnos con que el miedo, las guerras, la herencia siniestra sigue, violaciones, quema de brujas, Santa Inquisición, quema de inocentes, mandar a la gente inocente a la hoguera, violaciones a los derechos humanos, guerras también. Y bueno, cuando entramos a la modernidad, de 1492 hasta la actualidad, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, invasión de Estados Unidos a Vietnam, violaciones a los derechos humanos, violaciones a mujeres, curas pederastas, la mayor parte de la vibración energética que emite el mundo subjetivo es una vibración energética destructiva, es una vibración energética sombría que entonces nos va a provocar que nuestros organismos se cuelen estos miedos como memorias celulares, es decir, como memorias heredadas socialmente, familiarmente y por el propio medio biológico y el medio social han pasado a formar parte de nuestra vida. Todo esto hay que superarlo y la única forma de superarlo pues es implementando este tipo de educación para las emociones que aquí hemos hecho mucho énfasis. Y entonces el deseo también, que aparentemente juega un papel positivo, y cuando son deseos superiores sí juega un papel positivo, pero nos topamos con que la mayoría de los seres humanos tenemos más deseos inferiores que superiores. Entonces cuando son deseos inferiores, los podemos definir como emisiones energéticas que se han orientado y plasmado en emociones que generarán un mundo ilusorio por el intento mental de crear un vendaje de felicidad, placer, que el otro o el mundo subjetivo
simplemente no pueden proporcionarte. Está un conjunto de ilusiones que entonces es natural que lo que continúe sea la desilusión. La desilusión es frustración y esta frustración va a provocar también dolor y por tanto va a provocar miedo a la vida. De ahí entonces que el único deseo posible sea el deseo de superar las emociones destructivas, el deseo de búsqueda de la verdad y el deseo de encontrar la identidad integral perdida del ser humano. Bien, y entonces vamos a toparnos para concluir esta parte que definitivamente es necesario que la educación del siglo XXI cambie su foco de manera equilibrada, 50% para el mundo exterior, 50% para el mundo interior, con la finalidad de atender las principales desequilibrios pedagógicos que provienen del mundo subjetivo. Y la segunda hipótesis que vamos a manejar es que la única forma de poder generar situaciones equilibrantes y seres humanos equilibrados para atender los miedos, incluyendo los miedos derivados de las situaciones emergentes como las pandemias, viene siendo que la educación emocional se aboque a formar un ser humano integral, donde quede muy claro a nuestros estudiantes que la identidad humana no está formada únicamente por 2 dimensiones del ser o por 2 cuerpos, sino está formada por 5 dimensiones del ser o 5 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo mental o intelectual, el cuerpo psíquico o emocional, el cuerpo sutil o de la ética y de la estética, y el cuerpo espiritual o dimensión cuántica de la existencia o identidad superior último. Y esta identidad superior última tenemos que desligarla de la noción religiosa de Dios, aunque puede ser equivalente, pero en la noción religiosa Dios se maneja como un dogma, es decir, como una persona que está en el cielo, mientras que la dimensión espiritual no tiene nada que ver con el manejo de una persona, sino que la dimensión espiritual se define como la corriente o flujo energético que atraviesa la conciencia universal, que atraviesa la comunicación y el propósito de la vida, y que nos envía a nosotros mismos comunicación y propósito para poder desarrollar una misión en esta existencia planetaria. En pocas palabras, la quinta dimensión de nuestra identidad viene siendo una inteligencia, pero una inteligencia que fluye, una inteligencia que no es la inteligencia racional del cerebro, como había planteado el constructivismo de Jean Piaget, sino que es una inteligencia universal, una inteligencia que se encuentra plasmada en el universo como energía que impregna absolutamente todo el espacio, tanto el espacio material como el inmaterial, y que fluye, y que ese flujo no es otra cosa más que la propia vida que nos atraviesa y que nos da vida objetiva a través del cuerpo físico y vida subjetiva a través del cuerpo mental, el cuerpo psíquico, el sutil y el espiritual. Por lo tanto, la tercera hipótesis, y con esta concluyo, viene siendo que al regresar de la situación de pandemia, las escuelas tendremos que darnos el derecho, pero también la obligación de discutir qué lecciones nos dejó el miedo provocado por esta situación mundial y de qué manera podemos nosotros como escuela contribuir a equilibrar de nueva cuenta al ser humano. Ya el filósofo surcoreano Byung-Chul había hablado de la sociedad del miedo, pero como miedo externo. Ahora tenemos que complementar esta noción del filósofo surcoreano con los miedos internos que podemos combatir a través de una educación emocional. Entonces podemos decir que esta tercera hipótesis habrá que debatirla todavía,
habrá que planteársela a los docentes, también a los estudiantes, también a los investigadores y a las autoridades educativas, para que podamos sacar un consenso sobre la necesidad o no de combatir situaciones extraordinarias, pero también las ordinarias, porque el miedo está colado incluso en situaciones ordinarias, aunque más en extraordinarias, con la implementación de un eje formativo que se llame educación para las emociones del ser humano, en el entendido de que estas emociones son de carácter constructivo, pero también hay otro sector de carácter destructivo, que son las más graves y las que más problemas nos están causando. Bien, pues yo dejaría la exposición planteada de manera resumida hasta aquí, para que si hubiera alguna intervención o alguna pregunta, pues poder dar también un espacio de respuesta, ¿no? Resolver. Bueno, acabamos de tener, diríamos, desde nuestra posición como colegio Quetzal, una propuesta que ahí está sobre la mesa, que está para discutirse y que a nuestro parecer abre una brecha enorme de mucha riqueza intelectual, donde podemos realmente darnos estas respuestas después de la pandemia, trabajar esto del miedo, desde esta propuesta que acaba de hacer el doctor Prudenciano Moreno. Estamos abiertos a que por medio ahorita de las redes nos hagan preguntas. De todos modos, recuerden que nosotros vamos a subir todas estas grabaciones que estamos haciendo a la página de web de Adología, y ahí nuestros invitados van a poder igual interactuar con ustedes, resolviendo algunas preguntas, algunas dudas que les haya generado todo esto. Así es que las y los invitamos a que interactúen de esa forma, dándole en la página cualquier comentario, cualquier duda, incluso apoyando o estando en contra también de las propuestas que aquí se estén dando. Para finalizar, le damos a nombre de Colegio Quetzal, Asesoría Pedagógica Integral, Pedagogía, las gracias al doctor Prudenciano Moreno, que realmente nos vino a enriquecer. Desde lo particular se me hace una propuesta muy novedosa que tendrán que trabajar nuestras autoridades, a todo esto que están llamando al mundo de la docencia. ¿Cómo vamos a regresar después de la pandemia? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo vamos a trabajar esos miedos? Creo que aquí acabamos de tener una respuesta, a mi entender, de largo calado, o sea, original incluso, que no se ha trabajado y que es necesario que lo trabajemos, porque son situaciones a las que nos habíamos enfrentado el día con día con nuestros alumnos, desde educación básica, incluso, ¿por qué no decirlo?, hasta nivel universitario, y no teníamos respuesta. Y ahora con esto de la pandemia, esto se potenció más, estos miedos, este miedo a la muerte, este miedo a no trabajar nosotros los docentes lo emocional, ¿no?, como sujeto ya así concreto. Entonces yo creo que el doctor nos acaba de dar una guía donde podemos transitar y podemos dar una respuesta concreta. En el caso de educación básica, que va a tener mucho peso el siguiente ciclo escolar, que es lo socioemocional, pero que no está trabajado porque no hay una respuesta. Estamos como que muchos caminos y hay que trabajarlos, hay que darlos así en concreto. En lo personal, aquí en Quetzal es algo que queremos trabajar, por eso fue la invitación. Doctor, pues muchas gracias. Adelante. Insistencia en un aspecto que se me olvidó.
La insistencia es, para terminar esta charla, es que les hablaba yo del área 3, el área 3 de la identidad que viene siendo el área psíquica, que son las emociones precisamente. Pero les decía, los seres humanos estamos partidos en dos ahí. Un área constructiva, que son la felicidad, la bienaventuranza, la alegría, la bondad, pero un área destructiva donde tenemos ahí una entidad, que es una entidad que la psicología transpersonal detecta como el gran Satán psíquico interior, y que es lo que nos va a provocar el miedo. ¿Por qué? Porque esta entidad siempre nos está impulsando a tener más, pero a tener no más subjetividad, sino más cosas materiales, y nos topamos con que entre más llenamos, que es como un barril sin fondo, entre más llenamos este barril, más nos pide cosas, y en un cuento infinito de nunca acabar. Esto a la larga termina agotándonos y termina provocándonos miedo, porque lo que nos enseña la educación del mundo exterior es que va a llegar un momento donde las satisfacciones materiales nos van a proveer de una felicidad. Esto es totalmente falso. Lo que va a pasar es que nos van a pedir el gran Satán psíquico, que es el área destructiva de nuestras emociones, nos va a pedir más cosas materiales. Y en un cuento sin fin, nunca va a terminar de satisfacerse. Esto con el paso de los años provoca desconcierto, y este desconcierto se transforma en miedo. Por eso es la urgencia de que esta educación se implemente en las escuelas, dado que esta área la tenemos todos los seres humanos, alumnos, maestros, docentes, autoridades, y a todos nos va a provocar miedo. Entonces, la única forma de contrarrestar esto, pues no es otra más que conociendo al enemigo, pero este enemigo lo traemos en nuestro interior, no necesita ser exterior, sino es totalmente interior. Entonces, esta noción de gran Satán psíquico existencial es muy productiva. La aporta Carl Gustav Jung, también la aporta la psicología transpersonal, la aporta también la filosofía oriental y una gran cantidad de autores que nos permite entonces la epimeleia. Es decir, el autoconocimiento integral del ser humano es la única manera que podemos enfrentar nuestros miedos, y es la única forma de fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque de acuerdo a la medicina reconectiva hay una relación directa entre el cuerpo, la mente, la psique y el espíritu. La comunicación entre las cuatro áreas es lo que va a permitir que estemos nosotros fortalecidos inmunológicamente. Entonces, si la medicina alternativa llamada cuerpo-mente nos atiende, nos avisa sobre la necesidad de incursionar en esta área, hay que hacerle caso, porque recuerden que según las redes se avecinan más pandemias, no únicamente la de este virus, ¿no? Sí, ya me amenazaron que viene más. Ya viene otra con los mosquitos, ¿no? Entonces, quién sabe cuándo vaya a terminar esto, y ante ello, pues la integridad del ser humano con un sistema inmunológico muy eficiente es lo único que puede combatir estas cuestiones que hasta ahorita la medicina alopática no tiene una vacuna, aunque se ha dicho que para septiembre Gran Bretaña va a sacar una. Está todavía muy en el aire esto, y no podemos atenernos a la medicina alopática, sino por lo pronto atenernos a la fortaleza del ser humano, que como ustedes ven, es una fortaleza que está todavía aún muy endeble, porque nos falta incursionar en esta área, ¿no? En nuestra área psíquica, nuestra área sutil y nuestra área espiritual. Hemos incursionado nada más en nuestra área física o biológica y en nuestra área mental. Pero hay tres grandes áreas que nos parten, que nos pulverizan y que nos vuelven elementos muy endebles, seres humanos muy frágiles y muy débiles. De ahí pues entonces la propuesta de que conjuntamente investigadores, docentes y autoridades manejemos un modelo educativo nuevo post pandemia, donde la formación emocional sea uno de los bloques importantes a atender. Pues ahí está la propuesta, amigas, amigos. La propuesta está sobre la mesa. Los invitamos otra vez a las que quieran volver a ver esta grabación en la página, por favor. Se los agradecemos. Esta propuesta va a llegar sin duda a las autoridades también, que es algo que tenemos que trabajar. Es algo imprescindible, es algo fundamental, como lo acaba de decir el doctor.
Con esto damos por concluido nuestra primer inauguración de este conversatorio. Le damos una vez más las gracias, maestro. Gracias.